Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos, ¿verdad? Sean bienvenidos a esta charla. Quien les saluda, Shirley Gaona, soy docente de extensión del área de negocio de posgrado. También nos acompañan el profesor Maximino Ayala, la profe Gloria Bernal, que son del área de gestión y en conjunto estamos organizando esta actividad. También así acompañados de la carrera de administración de empresas. Bueno, hoy tenemos el honor de contar con la presencia de nuestro invitado muy especial, quien es el señor Pablo Chenlu, quien nos va a estar compartiendo esta tarde el webinar sobre los desafíos y oportunidades en el mercado bursátil en Paraguay. El señor Pablo cuenta con más de 25 años de experiencia en el ámbito legal, especializado en derecho corporativo, banca, finanzas, regulación de mercado y valores y litigios. A lo largo de su trayectoria también ha asesorado a empresas de distintos sectores, incluyendo telecomunicaciones, servicios financieros, en fusiones y adquisiciones, gobierno corporativo, cumplimiento regulatorio y estructuración contractual. Tiene una amplia experiencia también en el asesoramiento a instituciones financieras y prestatarios en operaciones de crédito, reestructuración de deuda y cumplimiento normativo, especialmente en materia de prevención de lavado de dinero. Perdón, lavado de activos. Bueno, y el señor Pablo hoy nos va a estar compartiendo una visión profunda sobre el funcionamiento del mercado bursátil, las tendencias actuales y los elementos que uno debe considerar para tomar mejores decisiones en base a informaciones. Estoy segura que esta charla va a ser de gran perspectiva para todos y de gran valor. También quisiera agradecer nuevamente al señor Pablo por haber aceptado esta invitación y por acompañarnos esta tarde. Así que sin más preámbulos, el señor Pablo le cedo el espacio para que pueda iniciar. Muchas gracias, Shirley, a Pedro y a los demás docentes a los alumnos que están compartiendo con nosotros esta tarde-noche calurosa en Paraguay. Eh, yo quiero que esto sea más, así, más que una presentación, ¿verdad? Que sea como un conversatorio. Así que si alguien durante la presentación quiere hacer uso de la palabra, puede usar el clic de levantar la mano. Entonces vamos a ir conversando, ¿verdad? Para que o sea, el horario es malo porque ya es tardecita y entonces que esto sea más ameno, ¿verdad? Hoy nosotros, o sea, vamos a hablar del mercado bursátil paraguayo. eh, o sea, el mercado bursátil paraguayo creció bastante en los últimos 20 años y fue un crecimiento paulatino, ¿verdad? Entonces, nosotros sí tenemos una bolsa de valor en Paraguay, sí se está desarrollando, sí estamos captando la atención, ¿verdad? No solamente local, sino internacional. Y entonces lo que nosotros vamos a hablar hoy, ¿verdad? Uno de los aspectos dentro del mercado bursátil, de los desafíos y las oportunidades que tenemos dentro del mercado bursátil paraguayo. Ahí está. Eh, el mercado bursátil paraguayo hoy siempre fue una sociedad anónima, con la anterior a la modificación de la ley que tenemos actualmente. Nosotros teníamos una sociedad anónima que era sin fines de lucro. Es muy raro, ¿verdad? Que sea una sociedad anónima, pero sin fines de lucro. La bolsa de Asunción, que próximamente lo vamos a cambiar su nombre, ¿verdad? Lo vamos a llamar Bolsa de Valores del Paraguay, porque tenemos una visión de que Paraguay, o sea, Paraguay no termina en calle última. Las casas de bolsa, que son los brokers que ustedes conocen, están expandiendo sus servicios a otras ciudades como Ciudad del Este y Encarnación, que son otros mercados importantes que se están abriendo, pero principalmente porque nosotros tenemos una visión de que la Bolsa de Paraguay tenga una visión de ser una visión regional, de que Paraguay pueda ser un hub financiero de esta zona del mundo, así como lo es Luxemburgo en Europa, Panamá para Centroamérica. Nosotros queremos de que Asunción o Paraguay sea ese hub financiero para Latinoamérica. Entonces,
para lograr ese objetivo se realizaban muchísimas actividades, porque ustedes tienen que saber de que lo que nosotros estamos cosechando en realidad lleva mucho tiempo para sembrar y para germinar. Entonces, no es que uno hace algo del día a la mañana y ya acontece, ¿verdad? Uno tiene que prepararse para eso y en ese sentido la bolsa hizo cambios fundamentales, estructurales, que lo vamos a ver a lo largo de esta presentación, pero también en cuestiones de normativa. Hoy la normativa bursátil paraguaya es bastante completa. Vamos a hablar en aspectos específicos sobre esa normativa de innovaciones que pudimos incorporar dentro de la ley y que nos da y nos permite tener esa visión de que podría ser, o sea, que podríamos lograr ese objetivo de ser un hub financiero regional. La bolsa opera en forma ininterrumpida desde 1993 y hasta ahora ese crecimiento ha sido sostenido principalmente si ustedes ven la evolución histórica. En 1993 teníamos muy pocas operaciones. Nosotros operábamos en la Cámara Nacional de Comercio y Servicio del Paraguay, que quedaba ahí, que queda todavía ahí sobre la calle Estrella. No teníamos local propio. Nosotros teníamos un espacio que nos cedían dentro de ese local y ahí se hacía la rueda. Y era rueda viva voz, así como en las películas, ¿verdad? Donde vos decías, compro, vendo, ¿verdad? Eso hoy ya no hay, ¿verdad? Eso ya es el pasado. Pero eran muy pocas operaciones. En y ese paso de la bolsa a través del tiempo, que me tocó parte de participar, en el año más o menos 2007 o 2008, y desde ahí empecé a formar parte del directorio de la Bolsa de Valores. Ahí nosotros decidimos de que era hora de tener nuestra propia casa. Entonces decidimos alquilar un local ahí en el centro mismo. Hoy es frente al Ministerio de Educación. Y nuestra preocupación en ese momento, para que ustedes sepan cómo evolucionó la bolsa desde esa época hasta hoy, nuestra preocupación era si podíamos pagar el alquiler del local. Esa era la preocupación que tenía la bolsa en ese momento. Eh, y hoy estamos ya, o sea, esa preocupación ya pasó. ya tenemos otros desafíos. Un hito muy importante que marcó el crecimiento de la bolsa fue en el 2010. En el 2010, con la normativa que teníamos en ese momento, nosotros salimos a buscar un software de negociación y, y, y como los recursos eran pocos, no teníamos forma de mirar los software de clase mundial. Eso era impensable. Entonces conseguimos unirnos con una empresa argentina de Rosario, que se llama Primary, que tenía un software en realidad más para productos que para títulos valores. Y ellos desarrollaron el software que nosotros estuvimos usando hasta el 9 de enero del 2026, donde a partir de allí la bolsa empezó a crecer. Y una decisión fundamental que nosotros tomamos en el 2010 en el directorio, porque había dos tesis. Una tesis era, antes las negociaciones se hacían con papeles, o tenías que, se firmaban las órdenes de compra, y cuando vos comprabas un bono se te entregaba un papel. Nosotros tuvimos que decidir si mantener ese sistema físico, ¿verdad?, de papeles, o si nosotros íbamos a pasar totalmente a un sistema electrónico. Entonces, nosotros teníamos una parte del directorio que decía que debíamos mantener los dos sistemas porque la gente no estaba acostumbrada, la gente quería el papel para saber de que... Ahí está.
saber, ¿verdad?, de que tenía esa inversión. Y otra parte del directorio decía, ¿verdad?, de que deberíamos dar un corte definitivo porque nosotros somos personas de costumbre, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos acostumbramos a hacer de cierta forma, hay mucha dificultad de cambiar, ¿verdad? De decir, por más que sepamos que es mejor, es una dificultad de cambiar y tomamos la decisión de hacerlo, ¿verdad? Es decir, vamos 100% electrónico, ¿verdad?, desmaterializado. Y la decisión del directorio fue que a partir de X fecha ya no íbamos a tener emisiones en papeles físicos, sino todo iba a ser desmaterializado. Y tuvimos un trabajo muy interesante con, en ese momento, el órgano supervisor se llamaba Comisión Nacional de Valores, hoy es la Superintendencia de Valores, que estaba a cargo de Jorge Scheiner. Y con Jorge Scheiner, con la legislación que teníamos en el 2010, pudimos armar una forma de emisión desmaterializada. No teníamos ley de firma electrónica, no teníamos la ley de confianza que tenemos hoy, no teníamos nada nada de la normativa que hoy ya tenemos, que reforzaron esa seguridad jurídica, pero usamos la normativa que existía en ese momento. Y con esa normativa que existía en ese momento conseguimos hacer esa desmaterialización y ahí la bolsa empezó a crecer bastante sí, en forma paulatina, pero creciendo con operaciones entre 500 y en realidad no 1.500, pero casi 1.000 millones, porque 1.000 millones era una barrera que nosotros queríamos cruzar, pero que nos demoró mucho. 2020 nos golpeó la pandemia. La bolsa igual tuvo operaciones. Y en el 2024 tuvimos un récord histórico de negociación en la bolsa. Y el año pasado, el 2025, nosotros superamos nuevamente ese récord del año pasado. Nosotros llegamos a 60 billones de guaraníes, que por la baja del tipo de cambio, eso hace que en dólares sea más, ¿verdad? Pero fue un récord histórico el año pasado para la bolsa y también nosotros tuvimos un récord histórico de emisión en primario. Emisión en primario es cuando son los emisores, ¿verdad?, que emiten papeles o sea, nuevos, ¿verdad?, no lo que ya estaba en el mercado, sino nueva deuda o nuevo capital emiten en la bolsa, que fue en el orden de los 9 billones de guaraníes aproximadamente, que también fue un récord para la bolsa. Y este año empezamos muy bien. Le voy a adelantar algo, ¿verdad?, pero en enero de 2026 nosotros cerramos en negociación 16,8% por encima del volumen negociado en enero de 2025. Entonces, eso nos da una proyección, ¿verdad?, de que este año probablemente podríamos nuevamente superar ese récord histórico que tuvimos el año pasado. Este es un slide, ¿verdad?, donde hablamos justamente de eso, del crecimiento que nosotros tuvimos en comparación con el 2024. Nosotros tenemos más de 155 emisores activos, 23 fondos de inversión, fideicomiso, y el crecimiento de comisión, de cuentas, ¿verdad?, de comitentes, ¿verdad? Le llamamos cuenta comitentes, que son los inversores que participan en la bolsa. Y en la bolsa, en realidad, cuando vos haces la operación, no se identifica quién es el que está participando. Cuando yo hago una oferta, yo tengo la identificación del número de comitente de que está participando, pero yo no sé si es Pedro, si es Shirley quien está comprando, ¿verdad? Si no sé el número de esa persona. Y hoy, con la disgregación de funciones que ahora la tiene Cavapi, la Caja de Valores del Paraguay, ya tenemos o sea, ellos ya tienen, no nosotros, sino ellos ya tienen la cuenta única de comitente, ¿verdad? Antes
cada casa de bolsa tenía un número de comitente, ¿verdad? Y entonces un mismo inversor podría tener varios números, ¿verdad? Ahora, con esta digregación de funciones y lo que hace Cavapi, nosotros tenemos de que un mismo inversor solamente tiene un número de comitente. Y este dato de febrero de 2026, ¿verdad? Que el mercado bursátil alcanzó un volumen que es no es 17 sino 16,8% por encima del año pasado, ¿verdad? ¿Por qué mirar Paraguay ahora? ¿Verdad? Es una pregunta. Nosotros tenemos un crecimiento acelerado al volumen de negocios. Como yo estaba comentando anteriormente, hoy el volumen de transacción dentro de la bolsa equivale a más o menos el 25% del PIB, del PIB paraguayo. Y en los números comparados con la región y con el mundo, nosotros deberíamos llegar a por lo menos 80%. Entonces, eso quiere decir de que nosotros tenemos todavía un largo camino que recorrer. La bolsa debería tener muchísima más relevancia dentro del mercado paraguayo y yo creo que lo va a tener, ¿verdad? Cuando nosotros hagamos más de esto que estamos haciendo, ¿verdad? Educación financiera, transmitir el conocimiento, mostrar de que existe una bolsa en Paraguay, una bolsa de valores en Paraguay, y que la bolsa de valores de Paraguay es una forma para los emisores de captar recursos, sea a través de deuda o a través de equity, a través de capital, y para los inversores para que tengan más opciones de financiamiento, de inversión, ¿verdad? No solamente ahorro en la caja de ahorro, para que te paga poquito, o ahorro en el certificado de depósito de ahorro de los bancos, ¿verdad? Que tiene una tasa, pero también tengo bonos, ¿verdad? Y tengo acciones. Entonces, yo puedo diversificar, ¿verdad? Ustedes que estudian saben, ¿verdad? Que diversificación es una palabra clave en la economía. Eh, y básicamente la bolsa lo que hace es canalizar el ahorro de un país para los proyectos, ¿verdad? Entonces, hay muchas formas de canalizar ese ahorro. Tenemos una profundización de la base inversora. Son 37.143 comitentes. Comparado a los clientes de bancos, en realidad tenemos un número pequeño, así que deberíamos poder crecer muchísimo más y creemos que eso va a ocurrir. Y justamente teniendo estas charlas, esta educación, nosotros tenemos viento a favor, Mirna. Si estás hablando, estás en mute, si quieres hacer una pregunta. No, ok. Paraguay tiene viento a favor, ¿verdad? O sea, hay mucha gente que critica los viajes que hace el presidente Santiago Peña, ¿verdad? Y no voy a entrar en política, pero la realidad, y me toca a mí como abogado cuando salgo a vender el país, ¿verdad? Y decir, vengan a invertir en Paraguay, es que hay mucha poca gente que conoce Paraguay, ¿verdad? Nosotros conocemos porque vivimos acá, pero cuando vos salís en el mundo, eh, tenés que explicarle, ¿verdad? Dónde está Paraguay, ¿verdad? Muchas veces lo que hace es decir está entre Brasil y Argentina y Brasil conoce y Argentina también, pero Paraguay no es un país conocido en el mundo. Entonces, es un trabajo que hay que hacer y es hacer conocer el país lo que hace es presenta, ¿verdad? Las oportunidades de negocio que hay de un país, ¿verdad? En desarrollo, ¿verdad? Entonces, este es un mercado emergente para el lenguaje de los inversionistas y el mercado emergente, si es un buen mercado emergente, los inversionistas tienen interés, ¿verdad? Entonces miran qué está ocurriendo. Y Paraguay tiene a favor, ¿verdad? Nosotros tuvimos grado de inversión, ¿verdad? En el 2024 de Moody's y fue una sorpresa para todos realmente, ¿verdad? Porque creíamos que Fitch iba a ser la siguiente, porque teníamos una mejor tendencia, pero Standard Poor's nos dio también el grado de inversión de las tres calificadores importantes, y eso, en lenguaje internacional de tema inversor, cuando vos tenés dos calificadores que te dan grado de inversión, significa de que se confirma tu grado de inversión. Cuando tenés uno, es un
ok, estoy bien, ¿verdad? Este es un país que hay que mirar, pero cuando yo tengo el segundo, quiere decir que está confirmado. Y en realidad, el grado de inversión no se regala, ¿verdad? O sea, hay métricas, porque esto no es que yo hablo con Pedro o hablo con Sheila y digo, che, Cape, ayúdame, dame un grado de inversión, ¿verdad? Vamos a ser amigos. No funciona de esa forma, sino esto tiene métricas y cada una de las calificadoras tiene su forma de hacer estas métricas. Eso no quiere decir, ¿verdad?, de que Paraguay no tiene problemas, ¿verdad?, o que tiene cosas o tiene que mejorar. Y realmente hay muchas cosas que hay que hacer todavía en Paraguay para mejorar, pero nosotros tenemos que mirar el lado positivo, ¿verdad?, de que dos calificadoras le hayan dado el grado de inversión. ¿Y por qué es importante el grado de inversión? ¿De qué me sirve a mí tener el grado de inversión? Y en la realidad, nosotros, o sea, dentro del mercado bursátil, el tener grado de inversión lo que permite es de que un fondo de inversión importante pueda mirar Paraguay. Porque estos fondos de inversión, cuando quieren invertir en el mercado emergente, ellos tienen un checklist, ¿verdad?, y miran si cumplen los checklists. Si no tiene grado de inversión, ni siquiera analizo, ¿verdad? Porque no, un mercado emergente, ok, está bien, el país está bien, tiene gran inversión, no tiene, ok, ni vamos a discutir porque no hay nada que discutir, es un checklist. Pero ¿qué significa en la práctica, quitando el mercado bursátil, ¿verdad?, de que tengamos grado de inversión? Que el costo de financiamiento, tanto los bonos del Tesoro, que ya tenía una muy buena tasa internacional, como de las entidades bancarias y de las empresas que toman financiamiento, bajan, ¿verdad? Porque al tener la inversión, el costo del dinero es menor. Y eso es un efecto muy positivo para el país, ¿verdad? Porque eh, para hacer los proyectos se requieren de recursos, ¿verdad? Y la única forma de tomar recursos es con deuda o con capital. Entonces, el tener grado de inversión te permite tener esa mejora y te permite tener un costo de dinero menor, que a la larga se traduce en una mejora para la economía, generación de fuente de empleo, aumento de los ingresos, ¿verdad?, de las personas. Entonces, tiene un efecto derrame, todo eso sumado dentro de la economía. Eh, Tenemos una reforma institucional y de datos. La Superintendencia de Valores está trabajando mucho en el tema de datos para tener curva de tasas, para tener referencia, índice. Estamos trabajando de eventualmente tener, ¿verdad? Tenemos una nueva ley, la 7572, que voy a hablar más adelante, pero básicamente es un avance muy importante. Es una ley marco que le da bastantes facultades a la Superintendencia de Valores y al Banco Central de Paraguay para reglamentar. Y tuvimos, ¿verdad?, la modernización tecnológica con con la adopción de la plataforma de negociación Nasdaq, que inició operaciones el 12 de enero de 2026. Para nosotros fue eh, un logro muy importante, porque este es un trabajo de 3 años. No, siempre digo, ¿verdad?, estos trabajos llevan su tiempo, pero fueron 3 años de trabajo de todo el equipo de la bolsa para que esto se logre y, y, y fue logrado dentro del cronograma establecido. Nosotros el 9 de enero hicimos el switch off, ¿verdad?, del sistema primary. Ese fin de semana hicimos la migración de todos los datos que nosotros teníamos, porque nosotros no estábamos haciendo solamente un cambio del core tecnológico, sino también estábamos haciendo una disgregación de funciones. Entonces la bolsa, que hacía la negociación, hacía el registro, la custodia, la liquidación, la compensación, ¿verdad?, pasó a hacer solamente negociación, y las funciones de registro, custodia, liquidación y compensación pasó a ser funciones de la Caja de Valores del Paraguay, y para eso tuvimos que migrar todos los datos, ¿verdad? Y cuando hablamos de todos los datos es de los comitentes, de los emisores, de las operaciones, de las tenencias, de todo esa base de datos, y que se migró ese fin de semana sin incidente. Eso, el equipo que trabajó todo el fin de semana,
lo logró, ¿verdad? Y el lunes 12 de enero, que va a ser una fecha, dentro de unos años vamos a mirar hacia atrás, ¿verdad? Fue una fecha que se inició esta nueva etapa de la bolsa, este nuevo hito que tenemos dentro de la bolsa de valores. Y el volumen del mercado primario primario de negociación que yo les había hablado. Esta nueva era, ¿verdad? Lo que hace es que la bolsa de valores haga solamente la parte de la negociación, ¿verdad? Y el registro lo haga la Caja de Valores Paraguay, ¿verdad? Que hace la liquidación, el registro, la anotación en cuenta, la custodia y la compensación. Esta es la estructura del mercado de valores del Paraguay. Entonces, nosotros tenemos el Banco Central del Paraguay, que está por encima de todo, pero nuestro órgano es supervisor directo en la Superintendencia de Valores. Están los auditores externos que tienen que hacer sus trabajos, o sea, las emisoras tienen que tener auditores externos, porque cuando uno toma dinero del público, tiene reglas, ¿verdad? Si yo uso mi propio dinero para abrir una empresa y podría ser Vito, ¿verdad? Pero si yo estoy tomando dinero del público, ¿verdad? De Pedro, de Chile, de Alejandra, de Belén, de Facundo, ¿verdad? Que confía en el prospecto, en la información que yo estoy dando, entonces yo tengo reglas para el uso del dinero. Tanto si yo tomo deuda como tomo capital, entonces yo tengo un auditor externo. Tengo una calificadora de riesgo que califica la emisión, entonces ahí me da las notas, ¿verdad? Si soy triple A, triple B, triple C, etcétera, etcétera. Y en Paraguay hoy tenemos 4 calificadores de riesgo que trabajan, entonces que califican la emisión, ¿verdad? Y para que el inversor tenga información. Y cada calificación tiene su significado. La administradora de fondos, que en general, no todas, pero la mayoría de las casas de bolsa tienen su administradora de fondos. Y en la administradora de fondos trabajan principalmente sobre 2 productos. Uno es el fondo mutuo, donde el fondo mutuo lo que uno hace es participar en un pool de inversión. Entonces la administradora tiene papeles de bono del tesoro, de empresas paraguayas que emiten, CDAs y otros instrumentos, y tiene un rendimiento esas inversiones que hacen. Entonces, las empresas o las personas que tienen, que tienen liquidez, ¿verdad? Y que no tienen que tienen que usar el dinero para X tiempo, pero que tienen ahí la liquidez y no que está en su cuenta corriente o caja ahorro, pueden utilizar la administradora de fondos y poner su dinero en el fondo mutuo. ¿Cuál es el beneficio de eso? Que te va a rendir más, ¿verdad? Te va a rendir un 4, un 5 en guaraníes, o un poco menos en dólares, pero te va a rendir mucho más que dejar el dinero parado en tu cuenta corriente o en tu caja de ahorro, que básicamente no te paga nada, ¿verdad? Entonces, ahí vos tenés eficiencia en el manejo del dinero. Tengo 100 millones de guaraníes de una empresa que está ahí, que voy a usar dentro de 15, 20 o 25 días. Voy a llamar a una administradora de fondos y voy a entregar ese dinero para que tenga un poco de rendimiento en ese periodo. Entonces, 24 o 48 horas antes de que yo tenga que usar el dinero, le digo a la administradora, necesito hacer un rescate, ¿verdad? Porque necesito usar el dinero, y te entrega, ¿verdad? Porque puedes entrar y salir cuando quieras y vas a tener el rendimiento del periodo en que estuvo tu dinero dentro de la administradora de fondos. Y el segundo producto, ¿verdad? Que ya está empezando a traccionar también, son los fondos de inversiones. En los fondos de inversiones, lo que adquirí son cuotas partes de alguna inversión. Nosotros ahora ya tenemos fondos de inversión inmobiliaria. Un ejemplo es este edificio que se va a construir ahí frente al Shopping del Sol, el edificio Link, ¿verdad? Que es un fondo de inversión de 100 millones de dólares, donde van a juntar los 100 millones, ¿verdad? Y van a construir ese edificio, y donde la entrada y la salida ya no es así cuando yo quiera, ¿verdad? Como en el fondo mutuo, que yo rescato cuando quiero, sino yo, si eventualmente quisiera salir, yo tendría que vender mi cuotas parte a alguien para que alguien entre en mi lugar, ¿verdad? Y esté dentro de ese fondo, pero yo no puedo rescatar, ¿verdad? O sea, no,
no funciona como el fondo mutuo. Tenemos fondos forestales ya, tenemos fondos ganaderos, ¿ya? Tenemos fondos de parques logísticos y así sucesivamente van a crearse más fondos para distintos proyectos, y está traccionando bastante. Cavapi, la caja de valores, la bolsa de valores. Después a la derecha nosotros tenemos los emisores que tienen que entregar información. La Superintendencia de Valores aprueba la emisión de títulos valores. Cuando hablamos de títulos valores hablamos en general, hablamos de renta fija, que básicamente son los bonos, que son títulos de deuda, y renta variable, que son las acciones, equity, ¿verdad? Que ahí no hay una renta fija, sino si son acciones preferidas, lo que vos tenés es un rendimiento objetivo. Entonces, en el tema de la acción es bastante interesante, porque el mercado paraguayo está compuesto más o menos el 95% del mercado bursátil paraguayo de renta fija, deuda, ¿verdad? Y 2-3% de acciones, y el resto es fondo de inversión. ¿Por qué en Paraguay es distinto? Porque en el mundo, en realidad, es a la inversa, ¿verdad? En el mundo, en realidad, lo que más se cotiza y se negocia es el fondo variable, la renta variable, ¿verdad? Acciones. Entonces vos ves empresas como Apple, o como Microsoft, que empezó en el garage de los fundadores, que no tenían, o inclusive Nvidia, para que la empresa del momento, que empezó con $300 de capital entre los tres accionistas que iniciaron la empresa y que hoy son mega empresas. Pero ellos empezaron con un sueño, con una idea, ¿verdad? Y consiguieron de que las personas crean en el sueño y en la idea y invirtieron en ese sueño y en la idea y entre todos ganaron. ¿Verdad? Ganaron ellos que tenían la idea y ganaron también los que creyeron en la idea. Si alguno de acá compró alguna acción de Nvidia cuando empezaron, hoy es multimillonario, sin ninguna duda, ¿verdad? Pero ese es el mercado bursátil, de, de, de las posibilidades, de lo que yo le llamo democratización de la economía. Y ese es un trabajo que la bolsa tiene que hacer y lo estamos haciendo, ¿verdad? De enseñarle a los empresarios, a las pymes, las MIPYMES, ¿verdad? De que tienen que mirar, ¿verdad? La posibilidad de emitir acciones y no solamente deuda, porque en la emisión de deuda vos tenés un tope, ¿verdad? Que es tu patrimonio. Vos no puedes prestar más de lo que puedes pagar, ¿verdad? Y entonces a medida que prestas, vas pagando, puedes seguir prestando y vas pagando. Pero ¿qué tenemos ahí? Nosotros tenemos un crecimiento orgánico, ¿verdad? Porque a medida que crece la empresa, aumenta tu capacidad de pago, vas a poder prestar más y puedes seguir haciendo tu negocio, pero vas a ir lentamente, ¿verdad? Cada año crece 10, 15%, ¿verdad? Dependiendo del sector donde esté, y ahí vas creciendo de a poco. Pero en el tema de captación de capital de equity, es lo que permite el crecimiento inorgánico, el que te permite el crecimiento 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces más grande, porque si vos tenés una buena idea y tenés un buen producto, dependiendo en qué etapa vos estés, vos podrías captar ese dinero, que no es deuda, es capital, o sea, eso fortalece tu patrimonio, y ahí sí podés crecer mucho más rápido. Entonces, son cosas que tenemos que mirar, ¿verdad? Y tenemos que mostrar y enseñar a la gente, ¿verdad? Los beneficios de uno u otro. Profesor Pedro, ¿quieres hacer una pregunta? Sí, Pablo, pucha, tocaste un tema que suelo conversar mucho con los chicos, con los alumnos en clase y siempre salta una pregunta que no puedo dejar pasar esta oportunidad para poder traspasarte un poco tu opinión. Estabas hablando justamente de los beneficios que tiene, o sea, el crecimiento inorgánico y orgánico comparando deuda y capital. Y me surge una duda de por qué nuestro mercado es 97, casi 98% según lo que he visto, de renta fija y solo 2% de renta variable. Mi pregunta es, ¿qué hace falta o cuáles son las situaciones que atajan
ese crecimiento en lo que sería renta variable? Sí. Paraguay da una situación de que las empresas son familiares. Hay pocas multinacionales, pocas empresas internacionales, y las empresas internacionales no necesitan ese fondeo, porque cuando nosotros hablamos de renta fija, competimos con los bancos, básicamente. Entonces los bancos, el gerente le levanta el teléfono y dice: Pedro, ¿cuánto necesitas? ¿Cuál es la tasa que querés? Bueno, esto te puedo dar, y a los 10 minutos el dinero ya está en tu cuenta. Pero si vos querés ir al mercado de valores, ¿verdad?, vos tenés que cumplir obligaciones. Entonces, es más difícil, ¿verdad? Porque tenés que tener transparencia, tenés que tener información. Y al ser empresas familiares, las empresas paraguayas en general, ¿qué es lo que tienen miedo? Perder el control. ¿Verdad? Yo voy a abrir mi capital, ¿verdad?, y va a venir alguien, ¿verdad?, que va a comprar mis acciones y va a ser dueño de la empresa, y yo voy a dejar de ser el presidente, el gerente, el dueño o el que manda todo dentro de la empresa. Entonces hay un miedo. Pero en la parte de las acciones, nosotros tenemos distintas clases de acciones. Nosotros tenemos las acciones ordinarias, que son las que tienen voto, que pueden ser voto, un voto o voto múltiple 5, y nosotros tenemos las acciones preferidas. Y en el derecho, en la ley bursátil, en acciones preferidas, vos podés tener acciones sin derecho a voto. ¿Y eso qué significa? Que yo podría emitir deuda, o sea, capital, equity, ¿verdad?, pero no te doy el derecho político. Vos podés participar de las ganancias, pero vos no podés participar de la designación del directorio, no podés participar en ciertas decisiones porque no tenés derecho a voto. Entonces, creo que falta más educación, más enseñarle a la gente, ¿verdad?, de que realmente no vas a perder el control. Ciertamente, si vos tenés acciones negociadas, si son acciones ordinarias, esas acciones ordinarias valen más que las preferidas, ¿verdad?, porque tiene el derecho político, ¿verdad?, de las acciones. Pero si yo soy un inversor y, por ejemplo, Cervepar, vamos a dar un nombre así, una empresa grande, ¿verdad?, emite, yo quisiera comprar acciones de Cervepar. ¿Por qué? Porque Cervepar me va a pagar las utilidades, porque nosotros tomamos mucha cerveza, entonces gana dinero todos los años, y me va a pagar utilidades. Y la empresa va a seguir creciendo. Entonces yo compro una acción hoy que vale 1 millón, probablemente en 5 años eso valga el doble, no sé, habría que mirar, pero podría valer mucho más el día que yo quiera vender. Y si no quiero vender, voy a seguir recibiendo mis utilidades. Entonces gano doble. Pero gana también el emisor, porque el emisor no está tomando deuda, está tomando un socio capitalista sin dar los derechos políticos. Entonces, creo que es una herramienta que hay que enseñar más a la gente, ¿verdad?, para que lo pueda usar, y con eso ya la gente va a poder, ¿verdad?, decir, ¿verdad?, me interesa emitir. Después tenemos las casas de bolsa, que son los brokers, ¿verdad?, y después tenemos el inversionista y la rueda de bolsa, ¿verdad?, que es donde es la plataforma Nasdaq. Ya no hay más el pregón, ¿verdad?, ya no, nadie se va ahí diciendo compro, vendo y con un papelito anotando las compras y las ventas, ¿verdad? Eso ya se hace todo electrónicamente. Y hubo una transformación más o menos 2015, 2016, ¿verdad?, porque nosotros teníamos que el mercado primario era 90% del volumen, ¿verdad?, y el resto era secundario. ¿Qué significaba eso en la práctica? No había liquidez. O sea, yo compraba un título, me sentaba encima de mi título y esperaba hasta que venza y me iba a cobrar, ¿verdad? Pero a partir de 2015 más o menos, esa torta, ¿verdad?, de mercado primario y secundario cambió, ¿verdad? Hoy tenemos 80 o un poco más de por ciento de mercado secundario y es solamente un 10-20% de mercado primario. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo compro un bono y quiero vender, alguien me va a comprar. O sea, el mercado está muy líquido. Entonces, si yo compro un bono del tesoro, ¿verdad?, a 20 años plazo, decir, no voy a esperar 20 años
para cobrar el capital que estoy poniendo, ¿verdad? Y el interés es 5%, ¿verdad? Entonces, yo en cualquier momento quiero vender mi bono del tesoro, alguien me va a comprar. Necesito el dinero, quiero hacer otra inversión, necesito gastar en algo, yo me voy y ofrezco mi bono, sea de Au. cualquier empresa, y voy a tener ese alguien que me va a comprar por la liquidez que hay en el mercado secundario. ¿Cuáles son los desafíos principales, los retos actuales que tenemos dentro del mercado bursátil paraguayo? Nosotros tenemos un problema que hay una baja oferta de títulos valores, o sea, no tenemos la cantidad suficiente de emisores, y por eso nosotros tenemos que aumentar más esa base de emisión, ¿verdad? Y nosotros estamos trabajando con el Ministerio de MIPYMES, de Industria y Comercio, para que las MIPYMES puedan participar de la Bolsa de Valores. Estamos viendo de empresas que puedan venir al mercado, ¿verdad? El año pasado tuve la oportunidad de hablar con un nuevo emisor, ¿verdad? En cada nueva emisión nosotros tenemos el toque campana, que básicamente es un acto simbólico. Cuando vos emitís por primera vez en la bolsa, nosotros le invitamos que vayan y hagan el toque de la campana, que viene de la bolsa de Nueva York, ¿verdad? Cuando se anunciaba el inicio del pregón, ¿verdad? Y ese emisor me decía, yo antes pensaba que la bolsa era solamente para empresas grandes. ¿Ah? Y realmente no era tan difícil emitir en bolsa. Necesitaba asesorarme nomás. Y me dijo algo más, ¿verdad? De que cuando el banco se enteró de que ellos iban a ser emisor, automáticamente bajó su tasa. O sea, el banco le dijo, te ofrezco una tasa menor. Entonces hay una ventaja, ¿verdad? De ser un emisor en la bolsa, por más que vos tengas obligaciones, porque cuando sos emisor de la bolsa, ¿qué quiere decir? Significa que vos sos una empresa organizada, que tenés tu contabilidad al día, que sos transparente y que está dispuesto a mostrar tu contabilidad. Entonces, quiere decir que vos tenés menos riesgos. Entonces, el banco va a decir, este es un cliente menos riesgoso, y eso significa que vos vas a tener una tasa menor. Nosotros tenemos concentración en renta fija, como le dije. Hay un 95% en renta fija hoy, y eso nosotros queremos cambiar. La participación extranjera en el mercado de valores paraguayo todavía es incipiente. Esa tasa, ese grado de inversión, ¿verdad? Nos permite tener la presencia de los fondos internacionales. Nosotros ahora estamos caminando muy de cerca con Emiratos Árabes Unidos, ¿verdad? Y el UAE. Y eso significa, ¿verdad?, la posibilidad de que haya muchísimas más inversiones en el país, ¿verdad? El anunciado tren de cercanía que se va a hacer, probablemente el aeropuerto Silvio Pettirossi sea concesionado a una empresa, una de las 3 que existen en el mundo que administra aeropuertos. Y si viene, ¿verdad?, una de las empresas de los Emiratos Árabes Unidos, y Emirates o Etihad, uno de los dos, para que en Asunción, o en Luque en realidad, sea un hub logístico en Sudamérica, y eso va a cambiar totalmente el país. Vamos a ofrecer mucho más servicio. Eso significa que va a haber inversión en el aeropuerto, porque vamos a necesitar una segunda pista. Ahora, hoy solamente tenemos una pista de aterrizaje, necesitamos una segunda pista. La terminal ya está bastante viejita, tendremos que hacer uno más moderna. Entonces, van a haber inversiones dentro del mercado paraguayo, y con eso, ¿verdad?, van a venir más extranjeros a hacer inversiones en el país. Necesitamos profundizar el mercado, ¿verdad? Necesitamos más instrumentos, más emisores. Hay muchísimos instrumentos que podemos incorporar. Esta nueva ley de mercado de valores permite el crowdfunding, permite la tokenización, securitización, cédula hipotecaria, que son instrumentos que todavía no tienen desarrollo, ¿verdad? Porque
es igual que cuando nosotros creamos el reporto dentro del mercado de valores. Y al comienzo nadie operaba el reporto porque no entendía muy bien, ¿verdad? Pero hoy es 60-70% de las operaciones de la bolsa de valores. Entonces, Paraguay tiene una casuística muy particular de que a nosotros nos gusta copiar, ¿verdad?, lo que se hace. Entonces, miremos la economía paraguaya, ¿verdad? Cuando nosotros tuvimos las cabinas telefónicas, todo el mundo tenía cabina telefónica, lavandería, estación de servicio, farmacia, cancha de pádel, cancha de fútbol. Biggies hoy, ¿verdad? Hoy que vos te das la vuelta, cada 2 semanas vos ves ya uno de esos abiertos, ¿verdad? Porque nosotros copiamos lo que funciona, ¿verdad? Y yo creo que falta, ¿verdad?, de que alguien se anime, ¿verdad?, y haga funcionar el producto y que la gente va a copiar. Cultura financiera y acceso a la información. Educación para la bolsa es un eje sumamente importante. La bolsa tiene un instituto de educación dentro de la bolsa. Nosotros tenemos diplomados en mercado de valores. Nosotros también tenemos cursos de cómo invertir en bolsa, cómo emitir en bolsa y así permanentemente tenemos cursos para la formación de la gente, para que entienda cómo funciona el mercado de valores. Y lo que yo le dije, ¿verdad?, de tener mayor cantidad de emisión de renta variable, que son las acciones, que creo que es algo que falta realmente. ¿Qué oportunidades tenemos dentro del mercado paraguayo, ¿verdad?, para consolidar? Porque esa es la visión que nosotros tenemos de que Paraguay sea un hub financiero regional. Nosotros tenemos una estabilidad macro. Si miramos los últimos 20 años, los números macro de Paraguay son muy buenos. Nuestro crecimiento es sostenido. Nosotros estamos creciendo por encima de lo que crece la región y estamos creciendo por encima de la región no por casualidad, sino porque es consecuencia de las políticas que se introdujeron y por el trabajo de mucha gente. Nosotros pasamos de ser un país solamente productor de alimentos, de proteína y de soja, trigo y etcétera. Nosotros pasamos a ser un país semi-industrializado y principalmente por la maquila, con la presencia de las empresas brasileras que se están instalando en el país, donde hacen parte del proceso industrial en el país o todo el proceso industrial, pero lo que hacen parte del proceso industrial, o sea, el retorno que nosotros tenemos de la gente que trabaja utilizando la ley en maquila es de que tiene un ahorro de 30% más o menos del costo de lo mismo para producir en el Brasil. Eh, y el último grande que se instaló, Lupo, ¿verdad?, básicamente lo que dijeron es Lupo se iba a la quiebra, pero Lupo se salvó gracias a que se está instalando en Paraguay. Entonces, hay muchos ejemplos, ¿verdad?, de esas ventajas que tiene el Paraguay con relación a otros países de la región. Paraguay tiene exoneración fiscal en los títulos valores bursátiles. Quiere decir que si yo soy una persona física o una persona jurídica y estoy comprando bonos, estoy comprando acciones, todo lo que gane encima de eso, yo no tengo que pagar impuestos. Ese es un beneficio. Y Paraguay está en una ubicación estratégica. Hablamos mucho de este corredor del norte que va a unir el Atlántico con el Pacífico. Eventualmente un gasoducto hacia el norte para Brasil, pero que si se realiza, cambia la matriz energética de Paraguay y permitirá otro tipo de industria, porque hoy la matriz energética de Paraguay es electricidad, algo de carbón, ¿verdad? Pero no tenemos gas, ¿verdad? Y entonces hay algunas industrias, ¿verdad?, que requieren el uso de gas y esa es una energía, esa matriz energética nosotros no tenemos.
La ley 7572/2025, ¿verdad? Que establece un marco moderno, unificado para el mercado bursátil, fortalece la protección del inversionista, promoviendo la transparencia y eficiencia de las transacciones. Ese es un trabajo que hicimos en conjunto con el órgano supervisor, ¿verdad? Donde supervisor y supervisado nos fuimos al Congreso, dimos el apoyo total a la ley, ¿verdad? Porque dentro de la ley se incorporaron, por ejemplo, 2 artículos que para mí son fundamentales, ¿verdad? En esa mirada que tenemos de que sea un hub financiero regional. Uno es la posibilidad de adoptar jurisdicción y legislación extranjera. Eso es algo que la gente no dimensiona, ¿verdad? Es el logro de que Paraguay haya entendido, ¿verdad? De la necesidad de eso, ¿verdad? De que una emisión en Paraguay pueda eventualmente ser sometida a la jurisdicción de un país extranjero o a la legislación de otro país. Y eso es importante dentro del mercado bursátil, porque cuando yo soy inversor, ¿verdad? Y yo tengo un fondo y quiero, no sé, 500 millones de dólares dentro del mercado paraguayo, yo no quiero ir a analizar las leyes de Paraguay, yo no quiero analizar cómo es la justicia paraguaya, porque eso me cuesta caro, ¿verdad? Y entonces yo no voy a, o sea, no lo voy a hacer, ¿verdad? Pero si yo digo que una emisión, ¿verdad? Con estas características, yo pueda someterme a la legislación de Nueva York, ¿verdad? Y a la jurisdicción de Nueva York, son legislaciones y jurisdicciones que yo ya conozco como inversor. Entonces ahí sí yo me voy a sentir tranquilo porque el inversor quiere seguridad. Entonces analiza antes de poner su dinero en los mercados emergentes, y el hecho de que nosotros hayamos logrado introducir eso dentro del proyecto de ley, que ahora es ley, fue un logro. Y el segundo es la posibilidad de que empresas no domiciliadas, que no están instaladas en el país, puedan hacer emisiones, ¿verdad? No solamente las emisiones cruzadas, que son emisiones que hay en otras jurisdicciones y que se traen acá en Paraguay para que se puedan negociar, sino también emisiones genuinas, o sea, emisiones nuevas que se puedan colocar en Paraguay. Y la ley de mercado de valores, ¿verdad? Tiene un marco más amplio, ¿verdad? Y da bastante posibilidades al órgano regulador, ¿verdad? De dictar normas, justamente porque el mercado bursátil es muy dinámico. Entonces necesitamos cambiar eventualmente, ¿verdad? Si hay que corregir alguna normativa. Entonces la posibilidad de hacer no con un cambio de ley, sino a través de resoluciones, tanto del Banco Central o de la Superintendencia de Valores, nos da un dinamismo y una agilidad bastante importante, ¿verdad? Hay, ¿verdad? Las implicancias económicas del tema de crowdfunding, tokenización, productos over the count, ¿verdad? Que es OTC, ¿qué es lo que podemos hacer, ¿verdad? Y qué es lo que nos falta mirar, ¿verdad? Las reglamentación secundaria, que en este trimestre probablemente tengamos la nueva reglamentación de la ley de mercado de valores, porque hoy la reglamentación todavía es la anterior, no es la nueva. La coordinación de infraestructura, gobernanza corporativa, estandarización de reporte, etc. Nasdaq en Paraguay, ¿verdad? Ya le hablé a ustedes, este voy a pasar un poco más rápido, pero básicamente Nasdaq es, como le decía el profesor Pedro, ¿verdad? Nosotros teníamos antes un chilere, ¿verdad? Que nos llevaba donde nosotros queríamos ir, pero no es lo mismo que tenemos ahora Nasdaq, que es un software de clase mundial, ¿verdad? Que los inversores conocen, ¿verdad? Que usan varias bolsas de la región, ¿verdad? Que es pasar como un chilere a un auto alemán, ¿verdad? Te lleva con mucho más confort, ¿verdad? Con mucha más seguridad, con muchas más prestaciones, al lugar que querés ir. Y nosotros nos fuimos Go Live para el 12 de enero de 2026. Ahí están los beneficios que nosotros tenemos, las demandas, ¿verdad? Que tenemos también con la adopción de esta tecnología. Proyecciones del 26 al 28, ¿verdad? Nosotros estimamos un crecimiento entre el 15 y el 20% en forma anual, salvo que tengamos algún salto cuantitativo, ¿verdad? Esperamos un aumento de la variedad de instrumentos financieros ofrecidos, y
atracción de inversión extranjera. Una de las debilidades que tenemos hoy es que nuestro custodio, que es Cavapi, todavía no tiene la conexión con los custodios internacionales. Ahí llámese Euroclear o Clearstream, pero básicamente cuando tengamos ese link, va a ser mucho más factible que un fondo de afuera mira a Paraguay y quiera colocar su dinero directamente. Conclusiones, ¿verdad? El mercado bursátil paraguayo se encuentra en etapa de crecimiento, récord, modernización. Hay una nueva ley, la entrada en funcionamiento de la plataforma de Nasdaq, ¿verdad? Que permite la creación de nuevos productos, diversificación, ¿verdad? Y la oportunidad de transformar Paraguay en un hub financiero regional, ¿verdad? Si nosotros logramos eso, ¿qué significa? Significa que van a llegar bancos de inversiones, van a llegar fondos, se va a crear más fuente de trabajo de mayor calidad y mayor exigencia. Entonces, creemos de que ese es el camino, ¿verdad? Porque si nosotros miramos solamente al mercado interno, nuestro crecimiento va a ser limitado también a ese mercado que tenemos. Entonces, puse así como tema de investigación y antes que termine mi tiempo, ¿verdad? Si hay alguna pregunta o duda de la presentación, estoy a disposición. SCP, no sé quién es, pero adelante. Carlos, Carlos, tenés el uso de la palabra. ¿será que está en mute? ¿O no anda su micrófono realmente? Bueno, igual pueden escribir en el chat también, entonces vamos a ir derivándole al doctor Pablo. Antes que nada, agradecerles. Hace rato mi micrófono no estaban dando, profe. Un gustazo tener, compartir este espacio con usted, un lujo realmente. Agradecemos muchísimo el esfuerzo de todo el equipo de la Escuela de Posgrado y de las coordinaciones para que podamos contar nada más y nada menos que con el presidente de la Bolsa de Valores. Y realmente estamos con muchos desafíos, pero yo creo que vamos por buen paso, ¿sí? Así que felicitarlo por su labor y también por esta presentación que nos ha hecho. Entonces vamos a ver un poquito si por ahí el señor Carlos puede conectarse o si fue nomás un levantamiento de mano así, sin querer, queriendo, como se dice corrientemente. Pueden realizar sus consultas también por el chat o abrir el micrófono, señores, sin ningún problema. Yo voy a aprovechar, voy a hacer una consulta a Pablo. Usted como sociedad, la bolsa como sociedad, ¿no? Anima no tiene pensado emitir acciones dentro de la bolsa porque con ese crecimiento que mostraste suena a una inversión bastante interesante. Sí, mira, antes, como yo le había dicho, la ley prohibía la distribución de utilidades. Entonces la bolsa era una entidad, una sociedad anónima comercial, pero por ley era una entidad sin fines de lucro. Con la 6572, con la nueva ley, la bolsa dejó de ser una entidad sin fines de lucro y ahora sí podemos distribuir utilidades, pero, o sea, vamos a cambiar, modificar el estatuto todavía no está modificado porque tenemos esa restricción por la legislación anterior, pero nosotros tenemos una visión de que el mercado tiene que seguir creciendo, entonces no podemos estar distribuyendo todas las utilidades que hay, ¿verdad? El año pasado, son números pequeños, ¿verdad? Pero el año pasado nosotros cerramos también con unas utilidades récord de la Bolsa de Valores. Nosotros tuvimos una utilidad de 10.000 millones de guaraníes, pero ese dinero va a ir para desarrollo del mercado todavía. Y sí, estamos pensando en abrir más el capital, pero la visión que o sea, vamos a actualizar ahora nuestra planificación estratégica es de atraer socios comerciales, ¿verdad? ¿En qué sentido? Nosotros estamos mirando con mucho cariño a B3, que es la Bolsa de Brasil, ¿verdad? La Bolsa de Brasil es accionista de la Bolsa de Chile, de la Bolsa de Argentina, la Bolsa de Lima y la de México. Y Paraguay está acá al lado, ¿verdad? Entonces,
nosotros queremos que empresas brasileras puedan emitir dentro del mercado paraguayo, por el tema que yo ya le hablé de la exoneración impositiva, pero también por el menor costo de estructuración. Entonces, creemos de que podría ser relevante, ¿verdad? Si logramos, ¿verdad? De que una bolsa de tanta importancia pueda tener un interés en el mercado bursátil paraguayo. Sí, no, muy interesante el mercado brasilero. Mira, a mí me sorprende, Pablo, ¿verdad? Como para añadir un poco a tu charla también, que realmente mencionaste muchas oportunidades, pero hay muchísimas más. O sea, es increíble, o sea, lo que yo por lo menos veo que están haciendo. Por eso quiero también aplaudirte como presidente. Realmente se nota desde mi punto de vista como cliente y como profesor de materia relacionada, se nota cómo está creciendo la bolsa paraguaya y la importancia que le están dando, ¿no? Sí, mira, es un trabajo institucional, ¿verdad? Nosotros somos pasajeros, ¿verdad? Ahora estamos dentro de la organización, ¿verdad? Pero en realidad nosotros tenemos una estructura funcionando, ¿verdad? Independientemente de quién esté a la cabeza o quién esté liderando, ¿verdad? La institución es la que funciona, ¿verdad? Toda la estructura. Por eso la importancia del gobierno corporativo, la importancia de tener una estructura que tenga claras sus funciones, ¿verdad? De que sepa lo que tenga que hacer y ya no dependemos de personas, ¿verdad? Dependemos de las funciones que cumplen las personas. Entonces, hoy estoy yo, mañana estará otro y la bolsa seguirá el mismo camino, ¿verdad? No va a haber cambios en ese sentido. Totalmente, totalmente. Yo quisiera hacer una pregunta, Pablo. Bien, tenemos la nueva ley, es incipiente, es reciente, y en ese contexto, ¿cuál sería el próximo paso y qué acciones deberíamos articular a nivel de instituciones gubernamentales como para que esto pueda en forma integral aplicarse, implementarse? Quizás una mesa de trabajo en conjunto con otras instituciones como por ejemplo la DENIT, ¿verdad? No sé, usted me dirá. Sí. Profesora Gloria, o sea, hoy el Banco Central tiene una política de socializar, ¿verdad? Los proyectos de reglamentación y desde el diciembre del año pasado ya o sea, se presentó el proyecto de reglamentación de la nueva ley de mercado de valores que tiene muchísimos cambios, pero en esta primera etapa nosotros entendemos que probablemente semestre mucho, ¿verdad? Pero yo creo que no sé, vamos a poner semestre para no quedarme corto, nosotros vamos a tener ya la nueva reglamentación y esta nueva reglamentación en realidad va a ser todavía muy acotada, va a ser de lo que nosotros hoy tenemos, ¿verdad? Entonces, crowdfunding, tokenización y otros nuevos productos no van a estar todavía reglamentados, que va a estar para una segunda etapa, ¿verdad? Entonces, tenemos un trabajo de conversar con el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿verdad? De la importancia de que los bonos del Tesoro puedan ser emitidos en primario en la bolsa paraguaya, porque cuando la gente de afuera mira al Paraguay, en realidad mira a la bolsa, ¿verdad? No mira al Banco Central o lo que hace el Banco Central en su depositaria. Entonces, nosotros creemos que ese volumen importante que se está negociando a través de la depositaria de valores del Banco Central debería pasar por la bolsa paraguaya, ¿verdad? Entonces, ese trabajo tenemos que hacer porque antes se negociaba, o sea, el primario en la bolsa paraguaya, pero hace un par de años no se está haciendo. Creemos que es relevante que el gobierno, o sea, en general, muestre confianza, ¿verdad? Y diga, sí, reconozco que la bolsa está haciendo bien las cosas, ¿verdad? Y yo creo que tenemos que hacer esa emisión a través de la bolsa de Paraguay, ¿verdad? Porque si nuestro propio gobierno no lo hace, ¿por qué pediríamos que extranjeros lo hagan? Sí, Excelente. Justamente creo que hay una consulta sobre el punto, ¿verdad? De Damián Valdés. Habla de si se contempla que los bonos soberanos emitidos por el gobierno
realmente sean una inversión dentro de lo que es la bolsa de valores, ¿verdad? Y si una persona física en ese contexto, o sea, si en el caso de que se pudiera hacerlo, pueda acceder a eso o no, ¿verdad? Y Sí, después también consulta, son tres preguntitas. Dice, si el gobierno emite un bono soberano, ¿es porque tiene algún tipo de déficit para cubrir el gasto o es simplemente una herramienta para diversificación de inversión? Y sí. ya, cultura general. Sí, mira, dentro de la bolsa de valores, uno de los bonos, o sea, uno de los títulos de valores más negociados es justamente el bono del tesoro, ¿verdad? Nosotros tenemos todavía un volumen importante de bonos del tesoro ya emitido en su momento. Los nuevos bonos del tesoro, que en el primario no se está emitiendo en bolsa, pero si va a ser un secundario, que es volver a vender, básicamente eso significa se negocia en la bolsa, ¿verdad? El secundario. Eh, y ahí cualquier persona, para responder la segunda pregunta, puede comprar. O sea, Damián, si vos querés comprar bono del tesoro, vos podés pedir a una casa de bolsa, decir, mira, quiero comprar bono del tesoro y vas a poder comprar dentro del mercado secundario, ¿verdad? Y la emisión de bono en realidad no es para cubrir gastos corrientes, ¿verdad? Porque si hacer lo que hizo la Municipalidad de Asunción, ¿verdad? De que agarraste, dijiste, voy a usar esto para proyectos, ¿verdad? Para mejorar infraestructura, y después metiste todo en una misma cuenta y empezaste a usar como gasto corriente, y en realidad eso no debería hacerse, ¿verdad? No, uno no se endeuda para poder para poder pagar el salario, etcétera, porque básicamente eso ustedes sabrán mejor que yo, no se debe hacer, ¿verdad? El gasto corriente tiene que ser contra los ingresos y no contra deuda, ¿verdad? Eh, y la pregunta de Natalie, ¿verdad? Sobre si existe interés de inversionistas extranjeros, y sí existe, ¿verdad? Antes de la incorporación de Nasdaq, la incorporación de Nasdaq lo que hizo fue atraer aún más la atención, ¿verdad? Nosotros ahora en marzo vamos a tener una actividad justamente en Nueva York, ¿verdad? Con Nasdaq, ¿verdad? Porque fue un logro, o sea, hasta ellos se sorprendieron de que nosotros hayamos terminado todo el proceso, esos 3 años de trabajo, para que hayamos terminado dentro del cronograma y que hayamos salido así sin incidente. Entonces fue un logro muy importante y vamos a tener un evento allá. Pero para que un inversor extranjero pueda, hoy puede hacerlo, ¿verdad? Pero lo hace a través de los bancos de forma indirecta, ¿verdad? Entonces, eh, custodia, ¿verdad? Porque cuando yo compro algo, yo necesito saber dónde está mi título, ¿verdad? No, por más que no tenga el papel. Y hoy la custodia la hace una entidad paraguaya. Y cuando hablo de entidad paraguaya, el que está en Nueva York, o el que está en Dubái, o el que está en Singapur, dice, y yo no conozco la Caja de Valores del Paraguay, ¿verdad? Yo no sé su fortaleza, yo no sé si lo que yo compro está bien cuidado, ¿verdad? Si mañana voy a tener o no, está, ¿verdad? Pero yo no sé, porque es otra jurisdicción. Entonces, ahí lo que nosotros necesitamos, ahí ya se está trabajando en eso, es que esos títulos papeles puedan aparecer en la cuenta que él tiene en Euroclear o Clearstream, que son dos de los mayores custodios internacionales. Entonces yo compro un papel en Paraguay y va a estar custodiado en uno de estos dos custodios. Entonces ahí cierra el círculo para el inversor. Entonces nosotros creemos que falta la presencia o sea, ese link, ¿verdad? Con Euroclear, Clearstream, para que se haga realidad la presencia de inversores extranjeros. Y lo segundo es de que no hay papeles lo suficientemente importantes todavía dentro del mercado paraguayo para que un fondo de inversión pueda mirar a Paraguay. Cuando nosotros hablamos de fondo de inversión, el ticket mínimo, ¿verdad? Que lo que le llamamos, si no es mínimo 100 o 150 millones de dólares, el fondo no te mira. O sea, vos tendrías que tener por lo menos una emisión de 500, 600 o más millones de dólares, porque lo mínimo que compran es 100 o 150 millones de dólares. O si no, no pierden el tiempo, ¿verdad? Es decir, si no tenés eso, no. Y en realidad en Paraguay nosotros no tenemos todavía emisiones tan relevantes, o sea, quitando lo del bono de tesoro. Carlos, creo que quería hacer uso de la palabra. Sí, ¿ahí me escuchan? Sí, Sí, ¿Me escuchan? Ah, qué bueno. Por fin, qué bueno. Antes que nada, señor Pablo, muchas gracias por la charla. Eso no,
que uno va a llegar a todo el mensaje, ¿verdad? Ahora, le quiero hacer una pregunta que es el día a día con los inversionistas, ¿verdad? El tema que ahora está en la pelea de lo que es el fondo mutuo y el CDA. ¿Verdad? Por ejemplo, en mi caso, en lo que es el banco, es difícil pelear porque nosotros le decimos, te ofrecemos a tal tasa a tal año, ¿verdad? Años cortos para que después pueda renovar y para que no se pierda la plata en el tiempo, ¿verdad? Pero después te dicen, sí, yo tengo un fondo mutuo que estoy trabajando a una rentabilidad 8% y que yo puedo sacar otra vez una comisión que te cobran, pero es más rentable, pues yo puedo sacar cuando yo quiero. Y después ahí nosotros le decimos, mira, nosotros tenemos esta calificación y así es una pelea así dificilísima, ¿verdad? Entonces le pregunto a usted, señor Pablo, como inversionista, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué usted aconseja? Pues obviamente cada uno tiene su negocio, el banco va a pelear por lo suyo y el fondo también, ¿verdad? Obviamente eso siempre. Pero según usted, ¿cuál es más rentable para poder invertir? ¿Un fondo mutuo o un CDA? A Sí. sabiendas todo, ¿verdad? Que el CDA tiene, respalda lo que es la fondo de garantía de depósito, el fondo mutuo no, o sea, a sabiendas todo eso, ¿verdad? ¿Cuál conviene más al final? Muchas gracias. Y ahí, Carlos, todos estos productos, ¿verdad? Por eso trabajan en forma conjunta, ¿verdad? Tienen sus pros y sus contras. Un CDA probablemente tenga una tasa, puede ofrecerle una tasa mejor. Yo creo que el plazo mínimo que los bancos miran, creo que es 3 meses o 6 meses, no recuerdo bien, ¿verdad? Para corto plazo. Pero si vos necesitas dinero inmediatamente, vos tendrías que hacer un secundario, o sea, vos tendrías que vender tu sede a alguien que te va a pagar X, ¿verdad? Lo que se negocie, ¿verdad? Y vas a pagar una comisión por alguien que te esté negociando ese CDA. Pero en el fondo mutuo vos tenés, o sea, nadie te garantiza el rendimiento, ¿verdad? Es un pool de títulos valores que está dentro de ese fondo y tiene más o menos una rentabilidad que ellos te dicen, ¿verdad? El promedio de la rentabilidad de este fondo es tanto, ¿verdad? Y en este caso que vos me estás diciendo es 8%, que es muy interesante, ¿verdad? Porque las tasas de los CDA están más o menos 13, 12, 13%, ¿verdad? En CDA y 8 para algo que es básicamente a la vista, ¿verdad? Porque vos un día antes vos decís quiero rescatar, ¿verdad? Y quitar tu dinero y tiene sus ventajas, ¿verdad? Yo no necesito negociar con nadie, ¿verdad? No necesito, yo solamente le digo a la administradora, dame mi dinero, ¿verdad? Entonces, los dos instrumentos tienen sus ventajas y desventajas, y entonces cada inversor tiene que analizar qué es lo que le cierra más. Ahí Daniel pregunta, ¿verdad?, cómo el proceso de desmaterialización de la acción o bono, ¿verdad? Básicamente, hoy, ¿verdad?, con la ley que tenemos, cómo se hace es, hay un título global, o sea, en el tema de los bonos, ahí de esos títulos, de ese título global, ¿verdad?, se emiten series, ¿verdad?, dentro de esos títulos globales y a partir, o sea, a partir de esa inmovilización del título global, se hace la anotación en cuenta. Entonces, hay una eh, disparidad de criterio, ¿verdad? Con alguna persona, ¿verdad?, que dicen que eso no es desmaterialización porque no nace electrónico desde un inicio, sino tiene un formato papel todavía, ¿verdad? Pero hoy funciona de esa forma. Las acciones sí ya son escriturales, ¿verdad? La ley de mercado de valores lo permite, entonces yo no necesito más el título físico, ¿verdad? Las nuevas emisoras hoy nacen ya con acciones escriturales que básicamente son anotaciones en cuenta. Entonces, la acción que yo tengo es la caja de valores que te va a decir que Pedro, Gloria, Shirley tiene tanta acción en tal empresa, ¿verdad? Y entonces con eso pueden ejercer los derechos políticos y económicos que tengan. Bueno, creo que podemos ir finalizando esta interesante charla, ¿verdad? Yo sé que fue un espacio muy interesante, muy provechosa para todos. Gracias por impulsarnos, ¿verdad?, a invertir más en lo que es el mercado bursátil, señor Pablo. Y también gracias a profe Pedro por estar también con nosotros esta tarde.
Y bueno, creo que podemos ir finalizando. Muchas gracias, señor Pablo, por el espacio. Gracias por compartir sus experiencias. Y bueno, quiero desearle a todos un buen resto de jornada y nos veremos oportunamente en otra ocasión, ¿sí? Muchas gracias a todos. Y si tienen alguna duda, consulta, háganlo, ¿verdad? Nosotros vamos a responder. Si quieren acercarse a la bolsa, también. Muchas Ujú. Dale, gracias. gracias, Pablo. Muchísimas Muchas gracias gracias, por Pablo. la Muchísimas Hasta presentación. gracias. luego. Buen resto de jornada Quiero para todos. comentarle algo al señor Pablo antes de irnos y de cortar. Nosotros estamos trabajando en forma conjunta con el instituto de ustedes, con Sí, Raquel. sí. Estamos muy de cerca trabajando y justamente estamos también viendo la posibilidad de planificar algún tipo de diplomado que podamos en forma conjunta ver, ¿verdad? Buenísimo. Desde lo que ustedes están haciendo también. Así que agradecerle muchísimo su tiempo y también al profesor Pedro y a la profe Shirley y a todos los que han participado de esta verdadera masterclass que nos acaba de dar el señor Pablo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos. Buen resto de jornada para todos. Hasta Chao, luego. chao.